¿Qué tal, chicos? Buenos días. Vamos a comenzar nuestra tercera y última semana de trabajo. Les pido por favor que pues se pongan al corriente con sus actividades en caso de que todavía no hayan entregado todas. Les recuerdo también que el día viernes presentan su examen final. Por favor, mantengan al corriente sus pagos para que no vayan a tener problemas de acceso al Classroom. Y también el día miércoles presentan la exposición o la presentación de su proyecto final, de su labbook o de su proyecto, ¿ok? Entonces vamos a comenzar el día de hoy, vamos a ver la unidad número 5. Hoy la concluimos y mañana comenzaremos con la última unidad, la unidad 6. El día de hoy tampoco hay tarea de la lista. Voy a dejar aquí un pequeño reporte de lectura de la unidad 5 y una actividad publicada en Classroom, ¿ok? Esta unidad lleva por título Función de los principales enfoques teóricos de las ciencias sociales. Recordemos o remontémonos un poco a la unidad 4, en la que explicábamos 5 teorías sociales: el positivismo de Augusto Comte, el marxismo de Karl Marx, el funcionalismo de Herbert Spencer y Bronislaw Malinowski, el estructuralismo y la teoría crítica de la escuela de Frankfurt. ¿Ok? Esas son las 5 escuelas que vimos en el pasado, o en la unidad pasada. Sin embargo, el día de hoy vamos a estudiar solo 2 corrientes que prevalecen o que en su mayoría prevalecen en los estudios sociales que se aplican en la actualidad. Si bien vamos a encontrar referencias del funcionalismo, del estructuralismo, de la teoría crítica, del marxismo, del positivismo, estas 2 corrientes son las principales en la actualidad. Una de ellas es el marxismo, prevalecen las teorías marxistas, como se los he comentado. Karl Marx es un personaje muy importante en las ciencias sociales y en la actualidad sus estudios sociológicos siguen vigentes y siguen siendo aplicados a través de sus métodos establecidos para el estudio de los fenómenos sociales. Y en segundo lugar tenemos el estructural funcionalismo, que es una fusión que hace un estadounidense entre el funcionalismo y el estructuralismo. ¿Ok? Entonces ese será el tema que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, ahí en su página, en su guía, perdón, en esta página tenemos un cuadro comparativo. Básicamente voy a explicar cuáles son los puntos que aborda cada uno de estas teorías, y lo voy a ir explicando un punto por punto de cada una de las teorías. Ok, entonces para que puedan realizar su actividad que les voy a dejar en el Classroom. Vamos a comenzar con el marxismo. En lo particular, de todas las teorías marxistas, la que tienen aquí en el cuadro, el comparativo, es la teoría del materialismo histórico, ¿ok? No aborda la teoría capitalista, ni la teoría de la estructura, ni la superestructura. Esta teoría que vamos a ver es la del materialismo histórico. Y comenzamos con Marx. Nos dice en el primer punto: todo sistema social está en constante cambio y transformación. ¿Qué nos quiere decir Marx con esto? Que la sociedad no es estática, la sociedad no es estable, ¿ok? La sociedad evoluciona, cambia, se transforma. Día a día, momento a momento, estamos sufriendo una transformación social, ¿ok? Por su parte, el estadounidense Talcott Parsons, no sé si ya les había dado el nombre de esta persona que hace la teoría estructural funcionalista, que es la fusión, se llama Talcott Parsons. Él nos dice que no, en este primer punto nos dice que Marx no tiene razón, que las sociedades, por tendencia natural, tienden a la estabilidad o el equilibrio. ¿Ok? El punto dice: todo sistema social tiende al equilibrio y a la estabilidad. ¿Ok? Es lo que les menciono. Entonces, son 2 puntos contrarios. Marx nos dice que hay una revolución, no necesariamente armada ni un movimiento social, sino hay una revolución constante, una transformación. Y Talcott Parsons que dice que no, que la sociedad de propia naturaleza, lo ideal es buscar un equilibrio y una estabilidad. Vamos con el segundo punto. El segundo punto nos dice Marx: la fuerza de cambio y la transformación social son las clases sociales. Es decir, esta transformación, van hilados los puntos, ¿ok? Entonces, el primer punto de Marx nos dice: todas las sociedades se transforman. Punto 2. Esta fuerza de transformación son las clases sociales, la lucha de clases, de esta que hemos hablado tanto: burgués, proletariado, y estas fuerzas que son contrarias y que hacen que la historia avance según Karl Marx, ¿ok? Entonces ese es el segundo punto de Karl Marx, mientras que el estructural funcionalismo nos dice
que cuando la sociedad no está estable, que cuando la sociedad se rompe su equilibrio o su estabilidad, es debido a un individuo, no a una clase social. ¿Ok? Entonces, si podríamos explicar un poquito este fenómeno que estamos atravesando justo en este momento en los Estados Unidos con la muerte de George Floyd. Entonces, Marx nos diría que es una clase social contra otra, una dominada contra una dominante, mientras que Talcott Parsons nos diría que no, que es un individuo que liderea, que sus ideas permean o pasan entre la multitud y que eso es lo que provoca la ruptura de la estabilidad o el equilibrio social. No una clase, sino un individuo. ¿Ok? Vamos con el punto número 3, marxismo. Dice, ¿por qué pelean las clases? ¿No? O sea, ya vimos, las sociedades se transforman, la fuerza que los transforma es la lucha de clases, pero hay que saber por qué pelean las clases. Marx nos dice que la lucha de clases tiene su sustento en las condiciones materiales de existencia. ¿Ok? ¿Cuáles son estas condiciones materiales? Todo lo físico que existe. ¿Ok? El aire no, porque está en todo el planeta, está en todo el mundo y es gratuito, ¿no? Pero la ropa, la comida, la casa, todo lo que necesito para subsistir es una cosa material. Y ese es el motivo o digamos que el punto principal sobre el cual se fundamenta la lucha de clases. Según Marx, los recursos naturales deberían de alcanzar para todos, pero no es así. Los acapara una clase privilegiada. Luego entonces, al acapararlos ellos, racionan de a poco hacia las clases bajas. Esto quiere decir que la lucha se centra en conseguir esas cosas materiales, ¿ok? Lo material que necesitamos para vivir. De ahí el nombre, ya lo había explicado, de su teoría, materialismo histórico, ¿ok? Entonces nos dice, las cosas físicas, las cosas materiales, ¿no? Es por lo que las sociedades o las luchas de clases pelean, ¿ok? Entonces habla del materialismo, esta parte importante, el materialismo en ciencias sociales quiere decir esto. No se confundan, luego dicen, no, es que eres materialista, de que sientes atracción por las cosas materiales. No, eso no tiene nada que ver. Cuando hablamos de materialismo en ciencias sociales, encontramos el sustento de la clase social, ¿ok? Es decir, la repartición de los bienes. En el punto 3, Talcott Parsons en el estructural funcionalismo nos dice que los conflictos se originan en la ideología o en la psicología de los hombres, ¿ok? Aquí él hace de lado, si se dan cuenta, son puntos todos contrarios, ¿ok? Es decir, Marx dice esto, Talcott Parsons dice lo contrario. Entonces, en este punto, Talcott Parsons nos dice que no, que yo no peleo por algo material, yo peleo por una idea, ¿ok? Puedo ser un burgués, puedo ser rico, puedo tener todo, y no por eso no voy a pelear, es decir, voy a pelear por una idea acerca de algo, alguna concepción ideológica que yo tenga o un punto filosófico, ¿ok? Ese es el meollo del asunto del desequilibrio y del movimiento social, según Talcott Parsons. Y vamos con el cuarto y último punto, que es bien importante, que es el papel del Estado, ¿ok? El papel del Estado, según Marx, nos dice que es un aparato, ahí en su guía dice respiratorio, esa palabra está mal, dice, es un aparato opresor. El Estado, este ente que nos domina, que esta superestructura de la que habló Marx, que podría ser también denominada como Estado, nos dice Marx que es un aparato opresor y que ayuda a dominar a una clase por otra. ¿Qué quiere decir esto? Que según Marx, el Estado, aparte de dominarnos, oprimirnos, controlarnos, condicionar nuestra forma de vida, trabaja en beneficio de una clase social. ¿Cuál? Evidentemente la burguesía, ¿no? Entonces el Estado y sus políticas públicas y el gobierno que depende del Estado y todo su aparato el aparato estatal que funciona para mantener el orden en un país funciona en pro o en beneficio de la clase burguesa. ¿Para qué? Para seguir sometiendo a la clase proletaria. Esa es la idea que tiene Marx del Estado, ¿ok? Mientras Talcott Parsons nos dice que no, nos dice que Marx está equivocado, que el Estado es una entidad o un ente de organización que nos ayuda, nos administra y nos beneficia, ¿ok? Es decir, esto de que me quite mi dinero por los impuestos no es por algo malo, sino me dice, en lugar de que te lo vayas a tomar en cervezas o te lo malgastes, mejor págame impuestos y yo te lo regreso en alumbrado público, bacheo de calles, seguridad pública, buen transporte, buenos servicios de salud, buenos servicios de educación pública, etc. ¿Ok? Talcott Parsons
lo ve así. El Estado ayuda, administra y nos organiza. Marx lo ve como un ente un tanto demoníaco, ¿no? Recuerden que Marx y las ideas de izquierdas en la actualidad son fundamentadas en ideas en contra del orden social establecido por el Estado. ¿Ok? Bien, con esto concluimos esta unidad. Entonces les dejo rápidamente las actividades. No hay tarea de la lista, sino reporte de lectura de la unidad 5, que son dos páginas, a excepción del esquema que viene al final, que ese ya lo trabajamos, que nos habla de la estructura y la superestructura. Y la segunda actividad será una pregunta o bueno, un ejercicio que les dejaré acerca de esto que acabamos de ver en el Classroom. Que tengan excelente día, chicos. Hoy reciben al rato su calificación del trabajo final y vayan preparando su exposición.